tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga a cada uno por nombre. Es una bendición poder llegar a sus hogares por medio de esta plataforma, la cual venimos con un mensaje poderoso de parte del Señor. Yo no sé qué situación estarás pasando en tu vida, quizás estás pasando una situación muy complicada, pues déjame decirte que en esta tarde venimos para traerte ese mensaje, el cual nos da esperanza, el cual nos da una oportunidad de salvación. La tarde de hoy tenemos una invitada muy especial, la pastora Isabel. Que Dios le bendiga, pastor. Es una bendición poderla tener acá con nosotros en Arca de Dios. Y le vamos a ceder este tiempo para que usted pueda compartir ese mensaje poderoso de parte del Señor, ¿verdad? Y que bienvenida y el tiempo es suyo, mi hermana. Gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias, hermano Daniel. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este precioso tiempo, ¿verdad? Y sobre todo compartir la palabra del Señor. Es un privilegio para mí dirigirme hacia ustedes y, como bien decía, sobre todo, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor. Hoy quiero compartir algo tan precioso, ¿verdad? Que las Escrituras nos indican para todos aquellos que nos escuchan y nos están viendo a través de este medio. Pues muchas veces creemos que hay un Dios que no escucha, que hay un Dios que no atiende, que hay un Dios que no nos entiende, y posiblemente pues esto provoque en algunas personas tal vez un desánimo en decir que Dios posiblemente tenga todas estas características. Hoy quiero hablarles a través de las Escrituras que hay un Dios grande, un Dios todopoderoso, y que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para el perdón de pecados. La Biblia dice que Él es grande, extenso y perdona. Amén. Eso es lo que yo quiero darles en esta preciosa hora y compartir con ustedes. Quiero hablar de la multitud de pecados. Recordemos que nosotros le fallamos a Dios de diferentes formas, en todo tiempo, en todo momento. La Biblia dice que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18 y 19, voy a leerlo yo acá en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos está invitando el Señor a través de su palabra, porque nos está diciendo venid, nos está llamando y nos está diciendo venid luego. Es decir, que debemos de correr, porque muchas veces las personas creen que Dios no perdona. Dios pone su mirada en la humanidad y por eso envía a Jesucristo, para que a través de Jesucristo podamos ser perdonados de multitud de pecados. Estamos hablando del perdón, estamos hablando de venir, estamos hablando de estar a cuentas, como dice la Escritura, ¿verdad? Estar a cuentas quiere decir estar solventes, estar en algún, digamos, sistema delante de Dios, porque muchas veces creemos que hemos hecho algo malo y que eso malo no tiene el perdón de Dios. Y eso viene a que el ser humano o la iglesia en general vaya y siga con esto avanzando y no tenga un tope o pare de dejar de pecar. La Biblia dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Tenemos que estar a cuentas. Y dice que no importa el pecado, porque sabemos que muchas veces decimos, ¿por qué a través de Jesucristo está el perdón para el violador, para el suicida, para aquel que mata, para aquel que roba, para aquel que miente? El perdón está para todo aquel, según la Biblia, que tenga un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no lo desprecia el Señor. Entonces, ¿cuál es la característica de un arrepentimiento de pecado? Que no vamos a volver a hacer lo mismo. Reconocer que fallamos, reconocer que necesitamos ser perdonados, reconocer que necesitamos ser limpios, pero por sobre todo saber que sí existe la posibilidad de cambiar, que sí existe la posibilidad de avanzar y de ser nueva criatura, como lo declara la Escritura. Quiero también leer el libro de Proverbios, si usted lo puede encontrar ahí en su Biblia, y si no, pues solamente escúchelo. El libro de Proverbios, capítulo 28, versos 13 y 14.
Yo quiero leer la traducción, lenguaje actual. Veamos esta traducción, que usted puede leer la que usted quiera, pero estamos viendo, hay diferentes versiones. Eso no significa que la palabra varíe o que la palabra sea otra. Simple y sencillamente lo podemos ver de diferentes perspectivas en cuanto usted pueda utilizar su Biblia. Amén. Entonces, el verso anterior era de la versión Reina Valera. Ahora vamos a leer esta versión que les digo, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando. Traducción lenguaje actual. Miren lo que dice esta versión, capítulos 13 y 14 del libro de Proverbios, capítulo 28. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Por eso quería decirles y quería enseñarles a través de esto, de la escritura. Quien esconde su pecado jamás prosperará. Quien confiesa y lo deja, recibe el perdón. En otra versión dice, alcanza misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesarlo. Pero no podemos ir confesando las cosas a diestra y siniestra o con gente que nosotros creemos que nos va a ayudar y nos va a edificar a través de algún consejo y resulta que lo sabe medio mundo. Por eso mucha gente tiene la desconfianza de dirigirse a alguien y de querer contar algo, porque muchas veces las personas no se lo quedan. Pero la Biblia dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Dios quiere que la humanidad esté bien. Dios quiere que la humanidad se encuentre bendecida. El problema es que muchas veces el ser humano no puede tener la capacidad de entender eso y cree que satisfaciendo la carne, satisfaciendo sus deleites en sus propias concupiscencias, tendrá felicidad. Pero aquí el regalo de Dios es: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa, esto es una promesa, es un regalo de parte de Dios, y lo deja. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos pedir perdón, podemos acercarnos, confesar, abrir nuestra boca. No necesitamos buscar a alguien para decirlo todo, pero también está la oración y también está la confesión y la administración de sanidad interior. Un ministro que ame las almas, alguien que sepa escuchar y que tenga la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder ayudar, para poder edificar, porque a eso nos ha mandado el Señor. Entonces sigue diciendo la escritura en el verso 14, Dios bendice a quienes lo obedecen. O sea que mucho sacrificio, mucho esto, mucho lo otro, pero no hay obediencia. La palabra de Dios dice que Él bendice a quienes lo obedecen. Si nosotros somos hijos, debemos de ser obedientes. ¿Y qué es pecado, hermana, pastora? ¿Qué es pecado? Es todo lo que le desagrada al Señor. Es todo lo que Él aborrece. ¿Y cómo va a saber usted qué es lo que Dios aborrece? ¿Cómo va a saber usted qué características tiene aquello? Simple y sencillamente, tu instrucción, tu manual de vida, la Biblia. Allí están las escrituras. Ahí es donde el Señor nos habla a nosotros y nos dice de qué manera quiere Él que nosotros vivamos. Es precioso cuando dice que estemos a cuentas, venid pronto y estemos a cuentas. Y la palabra del Señor también nos exhorta y nos dice, si tú escondes tu pecado, no vas a prosperar, no vas a alcanzar misericordia. Entonces queremos la misericordia de Dios. Estamos buscando su gracia, su perdón, su benevolencia, porque esas son las características de nuestro amado Dios. El asunto es de que muchas veces no queremos confesar nada, no queremos hablar nada, queremos esconder todo, pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Todo será manifiesto y es mejor venir y confesar a Dios, hablarle a Él. ¿Para qué? Para que haya perdón. Y ese perdón que nos dan nos extiende su misericordia, nos extiende su grande amor. ¿Para qué? Para que de alguna manera tengamos nosotros en nuestro corazón, en nuestro sentir, la convicción que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que sabe y que comprende. La Biblia dice que aún lo que nosotros no hemos hablado, Él ya sabe lo que vamos a decir. ¿Quién se puede esconder? Nadie se puede esconder del ojo de Dios. Es importantísimo confesar, es importantísimo saber que si queremos nosotros ser bendecidos a través del perdón,
debemos de confesar todo aquello que no le agrada al Señor. Y dice, pero los necios caen en la desgracia, dice esta versión, traducción, lenguaje actual. Estamos leyendo el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 14. Pero los necios caen en la desgracia. Nosotros sabemos perfectamente que el ser humano quiere estar bendecido, pero necesitamos también nosotros de alguna manera confesar, de alguna manera actuar, de alguna manera proceder. ¿Para qué? Para alcanzar esa bendición preciosa de parte del Señor. Miremos también el libro de Santiago, gloria a Dios. Aquí pues donde estoy hay un poquito de calor, pero yo creo que es importante, a mí no ponerle atención a esto, sino centrarnos en lo que estamos hablando, porque es muy precioso. Si usted y yo sabemos, iglesia, si usted y yo sabemos, hermanos, amigos que nos están sintonizando, que Dios es el que está hablando a través de las Escrituras, porque Él es el que habla, Él es el que exhorta. Santiago capítulo 5, gloria a Dios, verso 16. Mire lo que dice la bendita palabra. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es poderosa porque Dios la escucha. Yo no sé cuántos de ustedes están orando por sus familiares, cuántos de ustedes están anhelando que haya un cambio, que haya el perdón de Dios, porque simple y sencillamente hay un verso que muchos recitan, pero pocos podemos vivir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. La Biblia dice en esta oportunidad, por eso confiesen sus pecados. Tenemos la boquita para confesarlo, para declararlo y para rechazarlo también. Y dice, oren unos por otros. Miren la necesidad de orar unos por otros. Muchas veces no oramos ni por nosotros mismos, mucho menos orar por el prójimo. La Biblia nos dice y nos indica que debemos de orar unos por otros. Es importantísimo que no cese la oración. Ya te cansaste de orar por tu esposo, por tus hijos, por tus vecinos, por tu jefe, por tu trabajo, por lo que sea. Ya te cansaste. No dejes de hacerlo, porque estoy segura que al Dios que le clamamos es un Dios que escucha, que atiende y que nos entiende, que nos ama. Y esa persona va a venir a través del Espíritu Santo, va a sentir en su ser el deseo de cambiar, el deseo de confesar, el deseo de reconocer que no está actuando de una manera adecuada delante de los ojos de Dios. Y lo que va a terminar haciendo es arrepintiéndose. Mire, el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de corazón es grande y poderoso, hacerle ver a todo aquel con el cual nosotros tengamos la oportunidad de hablar. Hay perdón de pecados y multitud de pecados. Hay alguien que puede perdonar, hay alguien que puede sanar, hay alguien que puede restaurar. Es poderoso, por eso dice, confiesen sus pecados unos a otros, dice la palabra, y oren unos por otros para que Dios los sane. Muchas veces creen que no hay sanidad, la gente quiere sanidad física, pero también lo primordial es la sanidad del alma. Porque a veces la enfermedad no es física, sino es del alma, pero repercute en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no ha perdonado, porque no ha sanado aquella herida, aquel pasado, aquella ofensa, aquella situación. Porque el no perdonar también es pecado. Y el primer afectado es uno mismo. Vas a perdonar porque te perdonaron primero. De gracia damos lo que de gracia recibimos. Si nosotros pedimos a Dios que nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar, entonces ¿en dónde queda esto? Es recíproco. De gracia doy lo que de gracia he recibido de parte del Señor. Entonces, cuando hablamos del pecado, se extiende tremendamente porque hay muchos factores, pero aquí la Biblia nos está diciendo que Dios sane. ¿Qué va a sanar? Primeramente va a sanar nuestra alma, nuestro espíritu, porque muchas veces no queremos hacer las cosas como Dios quiere, las queremos hacer a nuestra forma, en nuestras fuerzas, y así no se puede. Si confiamos totalmente, es la única manera que vamos a poder ser bendecidos, vamos a poder ser el Señor levanta y restaura.
Hay tantas cosas que podemos hablar de Dios Todopoderoso. Entonces dice, la oración de una persona es muy poderosa. La oración de las madres para los hijos es una oración poderosa. La oración de la esposa para el esposo o viceversa. La oración de una congregación. Debemos de orar unos por otros definitivamente. Y por último, vamos a citar el libro de Tito. Quiero enfocarme acá. El libro de Tito, capítulo 2, versos 11. Vamos al verso 11 y 12. Dice, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen, dice esta versión. Este amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos, fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Miren lo que dice la traducción lenguaje actual del libro de Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Dios ha demostrado cuánto ama al mundo. El perdón de pecados es por amor, porque recordemos que muchas veces somos inmerecedores de tanta bondad, de tanta gracia y de tanta misericordia. Pero Él extiende para con nosotros, porque quiere que sepamos que Él es grande y poderoso y que nos ama. Pero el amor de Dios es tan grande que no quiere que pequemos, que no quiere que hagamos todo lo contrario a lo que la palabra dice, es decir, la Biblia. Está escrito cómo debemos de vivir sobre esta tierra. Debemos de orar fervientemente de corazón y decirle al Dios eterno que a través de Jesucristo nos pueda perdonar y sanar, porque muchas veces el no sanar esa herida empieza a hacer que cometamos errores, pequemos, erremos y que esta sea una vida de continuo. Dios quiere que estemos bien, porque la Biblia dice, Dios ha demostrado cuánto ama al mundo. No está diciendo Dios ama solamente a X país, a X, digamos, persona, está diciendo a todo el mundo. La Biblia dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El arrepentimiento genuino hace que haya un cambio en nosotros. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Nada podemos hacer sin Dios. Nada podemos hacer sin el poder de su fuerza. La Biblia dice que no hay otro camino. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Nosotros necesitamos llegar, pero no con altanería ni con prepotencia, porque muchas veces decimos, es que Dios no me contestó esto, es que Dios no me contestó aquello. Hasta que Él responda, yo voy a cambiar. Hasta que Él responda, yo voy a ser diferente. Hasta que Él responda, yo le voy a servir. No se trata de eso, se trata de que nos están dando la oportunidad del perdón de pecados. Existe el perdón de pecados. Aquel que me está escuchando, aquel que está viendo, existe el perdón de pecados. Yo no sé qué esté en tu corazón, qué necesidad tienes, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce. Y Él quiere ayudarte. Claro que lo quiere hacer, porque la Biblia dice en el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo. Y sigue diciendo el verso 12, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merece. ¿Qué merecemos nosotros? Muchas veces creemos que merecemos que Dios obre a la manera que queremos, cuando nosotros queremos y cuando nosotros lo pedimos. Y no es así. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos, dice el Señor. Lo que sí estoy totalmente segura es que yo conozco a un Dios todopoderoso, grande y misericordioso, que todo lo que Él quiere es bueno, agradable y perfecto para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos saber que hay solución. Necesitamos saber que hay una salida para todo aquello que muchas veces nosotros creemos que no existe. Porque sí hay salida, sí hay la forma de nosotros poder alcanzar la gracia y la misericordia
que de hecho es día con día, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Abracemos tu misericordia, abracemos tu amor y de alguna manera ser dignos de estar delante de su preciosa presencia. Dice, Dios les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer lo malo. Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, entendemos y empezamos a rechazar todo aquello que no le agrada. Empezamos a rechazar todo aquello que no lo ve con buenos ojos. Por eso dice, ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer lo malo. El mismo Espíritu Santo en tu persona hace que rechaces el pecado y que no quieras fallarle a Dios. Eso es amor verdadero. Eso es cuando realmente comprendemos la magnitud, porque muchas veces nuestra mente no tiene esa capacidad, que el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan poderoso, tan majestuoso, que perdona multitud. ¿Qué es multitud? Muchos. Pero el perdón no te está dando la pauta para que tú sigas pecando. El perdón no te da la pauta para decirte, sí, está bien, te perdono hoy y mañana vuelves a lo mismo. O tal vez a algo peor. El perdón de Dios es genuino, es leal, es íntegro. Y nosotros debemos de luchar por ser de las mismas características. Me equivoqué, pequé, fallé, pero vengo delante del Todopoderoso a través de Jesucristo para poder llegar al Padre y pedir el perdón. Y cuando se me cede y se me concede el perdón, debo de luchar a través de la oración, a través de la búsqueda, leyendo la palabra, edificándome a través de alguna manera para no volver a errar y luchar en contra de esto. Pero repito, solos no podemos. Necesitamos definitivamente que nos guíen. Necesitamos siempre la presencia del Señor en nuestra vida. No podemos luchar solos. No es en nuestra fuerza, no es en nuestro propio entendimiento, ni con la sabiduría humana. Es sabiduría de parte de Dios. Es con la alianza del Espíritu Santo para caminar en el camino correcto, valga la redundancia, y poder así llegar al lugar trazado de parte de Dios y edificar a otros con nuestro testimonio, edificar a otros y decirle, yo estuve en tu lugar un día, le fallé al Señor, ni lo conocía, pero entendí que hubo alguien que me amaba y que su amor era tan eterno y tan grande, que perdonó mis pecados, sanó mis heridas. Ahora solo quedan cicatrices para recordarme que yo un día estuve en tu lugar y si yo pude, tú también vas a poder. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que expandamos esta palabra, y por eso lo estamos haciendo a través de este medio. Porque si sabemos que nosotros hemos fallado, podemos decir, yo estuve en ese lugar, pero alcancé misericordia, me perdonaron porque me arrepentí de corazón y no quiero volver atrás. Muchas veces vemos todo como una religiosidad. No es religión, es salvación, es poder de Dios. Él es grande y maravilloso. Y hemos visto cómo Dios nos ha librado de muchas cosas. Hemos visto su bendición. La Biblia dice que deja salir el sol sobre justos e injustos. ¿Eso qué significa? Que todos tenemos la oportunidad. Pero la pregunta es, ¿tú quieres esa oportunidad? ¿Tú la quieres? Porque todos tenemos enfrente, todos tenemos la posibilidad, todos tenemos esa bendición frente nuestro. Pero muchas veces está frente tuyo el perdón, está frente tuyo el cambio, está frente tuyo esa bendición de vivir de una manera diferente, pero no importa. Es que, aparte es que el pecado te guste, te atrae, porque satisface tus deseos carnales, pero el alma, tu espíritu, está apagado. ¿Eres contento 5 minutos, 10 y el resto? ¿Qué pasó con el resto del tiempo? Porque muchas veces sentimos satisfacción en hacer algo, dígase beber, dígase fumar, etcétera. X o Y cosa. Hay una satisfacción momentánea y una felicidad momentánea si es que la hay, porque se disfruta en ese momento.
pero nos están ofreciendo vivir tranquilos, vivir en paz. Yo no te estoy diciendo que vas a vivir sin problemas toda tu vida, que al venir al Señor vas a estar tú viviendo gamonalmente, que no va a pasar nada, que no va a haber ningún problema. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que van a venir las circunstancias, van a venir las situaciones, pero no vas a estar solo, no vas a estar sola. Y no va a ser en tu capacidad, sino en la capacidad de Dios Todopoderoso y en sus fuerzas. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso significa que esas fuerzas no son humanas, son fuerzas sobrenaturales que vienen a nosotros para poder salir adelante, para poder sacar a tus hijos adelante, para poder hablarle a tus hijos, para poder aconsejarlos, a tu esposo, a tu esposa, a tu vecino. Y en el lugar que Dios te ponga, vas a decir, hay un Dios grande y poderoso, hay un Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Eso significa que es lento para la ira, pero no dice que la ira no va a llegar. Por eso necesitamos nosotros ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, dice la palabra, y su hoja no cae. La roca angular es Cristo. Necesitamos enfocarnos, necesitamos por sobre todas las cosas saber que tenemos la oportunidad hoy que estás escuchando, hoy que estás viendo, es tu oportunidad, esa oportunidad que nos ofrecen de pedir perdón por todo aquello que no esté correcto, por todo aquello que esté dañándonos, porque el pecado daña primeramente al que está pecando y luego a la familia, a los que están alrededor. Entonces todo esto se va expandiendo y se va contaminando y se va haciendo grande si no se detiene. Pero hoy, a través de las escrituras, estamos viendo que Dios nos enseña que debemos de dejar el mal y no desear lo malo de este mundo. Estamos en este mundo, pero no vamos a repetir lo mismo ni vamos a hacer lo que las corrientes quieren que nosotros hagamos. Nuestro manual de vida es la Biblia. Ahí nosotros podemos ver muchas cosas y aprenderlo para nuestra vida. También nos enseña que en este mundo debemos de ser honestos y fieles. ¿A quién? A Dios. Yo no te estoy diciendo que tú seas con estas características hacia una persona. Te estoy diciendo que si tú eres honesto y fiel a Dios, también lo serás para con la humanidad. Porque la Biblia dice la gracia con Dios y para con los hombres. Entonces necesitamos ser fieles y honestos, porque aunque no digas, Dios ya conoce lo que hay en tu corazón y en lo más profundo del mismo. Pero ¿qué quiere? Que lo confieses, que lo declares, que lo digas, que te arrepientes, que quieres cambiar, que quieres avanzar, que quieres ser una persona diferente. Primero para tu propio bienestar y segundo para el bienestar de los que te rodean. Y si tú me dices, pero yo no tengo a nadie quien me rodee, yo no tengo familia, no tengo a nadie, claro que Dios te va a mandar a esa familia. Dios te va a mandar a esas personas alrededor tuyo para que tú hables de lo grande y maravilloso que Dios hizo primeramente contigo. No vas a hablar de lo que no conoces, vas a hablar de lo que conoces y de lo que has recibido. Te lo dice una persona que ha recibido mucho de Dios. He recibido su perdón, he recibido su amor, he recibido tanto y por eso hoy me dirijo hacia ti. Porque te lo dice alguien que puede decir que hay un Dios grande en amor y misericordia. Su amor y su misericordia es la que hoy me tiene delante de ti diciéndote que Cristo te ama, que te perdona tus malos pensamientos, tus malas obras, tus malas acciones. Pero si tú tienes un corazón arrepentido, si tú tienes un corazón sincero delante de Él, porque dice honestos y fieles a Dios y pensar bien, debemos de pensar bien, nos dieron la capacidad de pensar bien antes de hacer las cosas. No podemos pecar deliberadamente solo porque de plano, porque no tengo otra cosa que hacer o porque me gusta o porque para que otros me miren o por la presión social, etcétera. Nosotros necesitamos quedar bien con Dios.
Y repito, la gracia de Dios para con nosotros y para con la humanidad. Ese es el punto. No podemos ir por la vida haciendo y deshaciendo. No, 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 no. Debemos de alguna manera cambiar nuestra manera vana de vivir. Necesitamos, por sobre todas las cosas, yo espero que puedan estarme escuchando a través de este medio y de alguna manera llegar a tu corazón, de alguna manera que esta palabra restaure tu manera de pensar y sobre todo tu vida. Ese es el fin. Pensaste que no podías ser perdonado, pensaste que no valía la pena, pensaste que no valía nada. Te digo que sí, te digo que sí. Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, por el perdón de nuestros pecados. Repito, eso no significa que podemos pedir perdón y seguir viviendo a nuestra manera. Debe de haber un fruto, debe de haber un cambio, debe de haber disponibilidad, porque necesitamos estar disponibles para actuar de la manera que Dios quiere que actuemos. Yo te dejo esta preciosa palabra. Espero que esta palabra te edifique y llene tu corazón. Amén. Hermana, gracias por esa palabra y ese mensaje poderoso, ¿verdad? Así que el Señor, pues, hablándonos sobre que por medio de ese mensaje que confesemos nuestros pecados, que confesemos, pero que por medio del perdón, como usted decía, que no abusemos porque fueron perdonados. Y yo creo de que ese es el mayor problema que quizás hay en el pueblo de Dios muchas veces, la confesión. Cuando la palabra se refiere a confesar los pecados, nos está hablando de que tenemos que hablar y decirlos. Y muchas veces nosotros nos da vergüenza, nos da pena porque vivimos de la presión social. ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué van a decir de nosotros? Porque las personas piensan que confesar los pecados es que yo vaya y le diga a alguien de al lado, sino que es algo entre mi persona y Dios. Exacto. El cual tengo que ser sinceramente ir hacia Dios. Pero me impresiona algo, ¿sabe? Cuando está hablando sobre la confesión de los pecados. Muy interesante algo porque ahora en el 12 de este mes y 13 de octubre de este mes cae la fecha acá en Israel, que es el día de el Yom Kippur llamado, que es el día de la expiación. Ese día era aquel día en el cual antes existía el templo y los judíos pues sacrificaban cada quien un animal, digamos, lo llevaban al templo, el sacerdote, y lo sacrificaban. Hoy en día, como no existe templo, ellos pues celebran de otra manera y ayunan y todo lo que hacen. Pero lo más interesante de lo que quiero contar es de que ellos se juntan en la sinagoga y están obligados a confesar su pecado. Y eso que ellos confiesan su pecado a otra persona. La otra persona está obligada a escucharlos y decirle que Dios te perdone lo que estás confesando. Imagínense que fuera así nosotros. Sí. No lo haríamos porque nos daría vergüenza. Ve el hermano cómo es que está hablando, el hermano que está diciendo. O sea, sería como que no nos gustaría vernos mal. Como decimos en Guatemala, colorados, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ellos lo hacen de esa manera, que es una manera quizás más sincera, decírselo a alguien. Yo hice en este año esto, y no estuvo bien. Entonces la persona lo escucha, la persona no tiene que decir nada y la persona lo perdona. Ahora otro, con esta tradición de ellos, si usted hizo, digamos, en todo el año pecados o dañó a alguien, usted es obligado en ese día de ir a buscar a esa persona y pedirle perdón. Y la persona está obligada a perdonarla, la persona. O sea, vamos al contexto de que es algo que hay que ir a hacer. O sea, para el pueblo de Israel, por los judíos que son religiosos lo hacen. Van, le piden perdón a la persona que le hicieron daño. La persona, tanto como ellos, se perdonan. Y tienen que confesar los pecados. Ahora nosotros que somos cristianos, no funciona de esa manera. Nosotros tenemos la oportunidad de doblar nuestras rodillas, confesarle a Dios nuestros pecados y nos son perdonados. Pero si fuera a la inversa, digo, de diferente manera como ellos, sería complicado, sería muy complicado. Entonces, no tenemos que abusar de que porque encontramos perdón,
seguir haciendo lo mismo. Lo Exacto. que tenemos que hacer es cambiar las actitudes, nuestro comportamiento, ser más responsables, porque un pecado es como una responsabilidad. De que si Sí, tú eres irresponsable, tú pecas. Y si tú eres responsable, tú no lo vas a hacer. exacto. Como dice la palabra del Señor, ¿va? Hay cosas que me son ilícitas. Entonces nos está diciendo que hay cosas que no se nos permite hacer. Cuando nos habla de ilícita, nos habla que tenemos un libre albedrío, pero sabemos que ese libre albedrío no tenemos que abusar y que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Exacto. Entonces, esa palabra, hermana, gracias por esa palabra de bendición. Fue una palabra así de que yo creo que cuando las personas la escuchen, va a llegar a muchos corazones, va a llegar a muchas personas que quizás a veces nos hace falta, como quien dice, ese empujón para que nosotros aprendamos a soltar, a confesar lo que estamos haciendo mal. Y yo creo de que va a ser un mensaje poderoso y sé que el Señor se va a glorificar en la vida de las personas. Amén, hermana. Y Pastor Isabel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muy linda la mesa que tenía ahí con la bandera de Guatemala, ¿eh? Extraña muchísimo. Eh, es una bendición pues que está acá con nosotros en Arca de Dios y sé que no va a ser la Amén. última vez pues que la vamos a invitar. Sé que Amén. habrá muchos más veces y gracias por su tiempo, gracias por todo esto y muchos saludos a la congregación suya. Que Dios les bendiga y a los de la congregación. Tienen una gran pastora, cuídenla, consérvenla y sigan el buen ejemplo que ella les da. Gracias, hermana, ¿verdad? Por estar acá. Y bueno, nos vemos a la próxima. Que Dios le Claro que bendiga sí. mucho. Claro que sí. Muchísimas gracias. Saludos a todos por ahí. Les amamos y les bendecimos. Muchísimas gracias, hermana. Bendiciones y un fuerte abrazo para todos ustedes. Feliz tarde. Bueno, mis hermanos, esto fue Arca de Dios y esto fue una cápsula en la cual el Señor pues trajo un mensaje poderoso, en la cual el Señor quiere hablar a tu vida. Recuérdate que el único que cambia y perfecciona es Cristo. Nosotros solo somos instrumentos, los cuales nos disponemos para que Él nos utilice. Y esto fue un mensaje, una cápsula, un pequeño mensaje en el cual el Señor pues quiso hablarle a todos. Que tengan una feliz tarde y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.